lo que pide es determinar las secciones de las cañerías de la instalación de media y alta presión que se muestran en las figuras que tenemos. Bien, esas serían las condiciones. Aquí creo que es 0,18. Ahora vamos a corroborar eso en la guía. No sé si pueden ver la guía, yo la estoy mostrando, pero no sé si comparte No, toda. profe, solo vemos el Excel. ¿No? Bien. Entonces, a ver, yo quisiera compartir todo. A ver, espérenme que voy a hacer de nuevo esto, a ver si me deja. No, es como que no tiene la otra, que es compartir toda la pantalla, digamos, ¿no? Bueno, bien, yo voy a ir, digamos, ustedes tienen el TPE, que es el contenido, las consignas, digamos. Y si recuerdan, en el primer caso yo puse aquí un poco el dibujo que tenemos que trabajar. Ahí lo voy a poner un poquito más hacia la izquierda. Ahí se ve bien. Lo veo un poco cortado, profe. Sí, lo que voy a hacer es, lo voy a recortar un poquito al esquema, como para que entre en toda la pantalla que estoy mostrando. Ahí se ve un poco mejor. Ahí se ve Ahí mejor. pues, ahí se ve mejor, ¿no? Ahí se puede ver esta parte de abajo. Profe, Sí, en la parte superior a la derecha tiene un piquito. ¿Vio donde dice compartir? sí. Ahí abajo hay un piquito. Es para guardar esa barra. Así se puede ver más grande la pantalla del Excel. A ver, en el uso. O si no, Sí, control F1 también. Apriete a ver, control más veamos. F1. Sí, control F1, ahí lo hacemos. Entonces, a ver si es que... no salió, ¿eh? No seleccione la imagen, pues. Control F1. Ah, bien, bien, la imagen, control F1. Bien. ¿Ahí se ve? No. No, Y la otra que pasa me que se decía guarda es en uso compartido la pantalla o en el Excel. en el Excel. ¿Compartir? Ahí dice, donde dice buscar y No. seleccionar. ¿Dónde es Ahí que me arriba hay un decías, por piquito. favor, me volvés a mencionar la primera parte? Parte superior derecha del Excel. Hola. Hola, profe, ¿me escucha? No. Estoy viendo Profe, si ¿me que puedo escucha? hacerlo de acá. Vista. Ampliar la selección, pero lo hace muy grande, no. Ahí, a ver. Profe, Ahí ¿me se puede escucha? ver todo el dibujo completo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Hola, ¿Nos escucha usted? Hola, profe. Profe, ¿nos escucha? ¿me escuchan? Hola, algo pasó con el sonido. Ahora sí, me están escribiendo. No, sí le escuchamos. Profe no nos escucha y luego sí me escuchan. Bien, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ahí se ve mejor el esquema. Yo quiero que hagamos hincapié en este. Hola. ¿Usted nos escucha, profe? ¿Me escucha, profe? Ahora recién los escucho. Ah, bien. Ahí pueden ver. Yo quiero que hagamos hincapié primero en esta parte, en esta parte del esquema. ¿Lo ven bien? Sí, profe. Bueno, entonces, este es un corte transversal hasta un cierto punto de la planta. Acá está la reguladora, ¿no? Acá yo tengo una vista de planta, bien, y acá en esta parte inferior derecha me permite tener también una segunda o tercera vista, si se quiere,
un poco en perspectiva de cómo es el tema de, por una parte, esta parte que es el bypass, que está la planta de regulación, y luego que hay una elevación, digamos, en la línea. Entonces, empecemos primero por acá. Entonces, aquí es el servicio, es decir, aquí está circulando, acá está el gasoducto que va a suministrar el gas, ¿bien? Y se toma, digamos, se hace el ingreso a la planta, a la fábrica, ¿bien? Que lo menciona acá, y entonces esta línea ingresa a lo que es la regulación, ¿bien? Acá hay un filtro, por ejemplo, y acá está la válvula reguladora, ¿bien? Y a partir de ahí continúa, digamos, la planta acá, en este punto. Hay una elevación hacia un nivel más alto y luego baja, va a ir soterrada y va a fábrica. Es decir, todo esto que vemos así en parte sería un poco, podríamos mirarlo acá en esta figura, y que estoy tomando del servicio, ingreso a la fábrica, ¿no? Ingresa a una fábrica y tiene un sistema en paralelo, ¿bien? Que sería lo que estoy viendo acá, y acá se logran ver 7 son las válvulas reguladoras. Y se coloca obviamente el sistema en paralelo, dado que si no funciona o hay algún inconveniente, hago funcionar la de arriba. Eso sería esto. Una vez que sale de la regulación, continúa la cañería y va a ir soterrada, ¿bien? Un poco lo marca estas líneas que tenemos acá, va a ir soterrada hacia la fábrica. Y ahora veamos la última parte de este esquema, que sería esta parte. Esta parte me está diciendo, bueno, luego de la brida dieléctrica, baja al suelo, digamos, bajo tierra, va soterrada y en una parte vuelve a emerger, aquí donde tengo los 5 metros, vuelve a emerger a superficie. Entonces toda esta cañería está al descubierto, ¿bien? Entonces tenemos el tramo HK y un tramo HJ que alimentan a dos calderas, la caldera 1A y la caldera 1B, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a primero reconocer? Que vamos a utilizar esta figura que está acá. Entre la regulación que está en esta zona, es decir, este sistema que tengo yo en paralelo acá, entre esta y esta regulación, que está justo donde está la letra K y donde está la regulación J, esa sería primera regulación y segunda regulación antes del aparato. ¿Bien? Que en este caso el aparato va a ser una caldera. ¿Bien? Y luego tenemos otro tramo importante que va a ser entre el servicio y la primera regulación. ¿Se comprendió esa forma de ver y de analizar la instalación de media y alta presión? Sí, profe. Perfecto. ¿Hay alguna duda? Yo tenía duda en, no sé, capaz que ahora lo explica, si Sí. se tiene en cuenta el tramo antes de la primera regulación o directamente vemos desde la primera regulación. Vamos a hacer ahora el cálculo del tramo entre la primera regulación y entre el servicio, digo, y la regulación. También vamos a hacer entre esta regulación y la otra, ¿bien? Eso lo vamos a ver ahora acá en esta tabla. No sé si esa era tu pregunta, María. Sí. Perfecto. Bueno, ahora lo vamos a ver. Bien, una vez mirada, digamos, esa instalación, otra cosa que también ustedes tienen que ponerle importancia va a ser, voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora el Word. ¿Bien? En la consigna ustedes tienen para el ejercicio 1 la planilla, digamos, de los materiales o de los componentes de
planta de regulación, y que son esos números, digamos, que aparecen, describen qué tipo de elemento es, ¿bien? Y material que es según norma ASTM, ¿bien? Entonces, esos números son estos números que aparecen aquí. El número 1, por ejemplo, es una válvula. La 7 es la válvula reguladora, fíjense, ¿no? El regulador 99 HFS 5, ¿bien? Supónganse que es el número 5, ¿bien? Tiene que ser un filtro, ¿bien? Filtro tipo I. El número 6 es la brida, ¿bien? ¿La reconocen a la brida dónde está? Bien, fíjense que ahí hay un número 6, ¿sí? Entonces, acá ahí está la otra brida, ¿bien? Que es de unión entre cañería, ¿bien? O sea que van a ir, digamos, buscando todos esos elementos en esta planilla, ¿bien? Una vez hecho eso, me voy ahora de nuevo al Excel y vamos a ver cómo hacemos el cálculo. Entonces yo aquí tengo las condiciones de operación y me dicen, bueno, este es el rango en el que está cambiando la presión y cuánto regula la válvula reguladora para el caso A y para el caso B, y los datos de caudales. ¿Bien? Entonces, una vez que tengo eso, voy a armar una planilla al tipo, que la tienen también en el Word, que es una planilla tipo para poder volcar los datos que voy a calcular en este tipo de instalaciones. Entonces, en este caso, vamos a seccionar en tramos. El primer tramo va a ser desde el servicio hasta el punto B, que el punto B está acá. No sé si ven dónde estoy marcando. Aquí aparece la letra B. Sí, profe. Perfecto, gracias. Luego está el tramo de la reguladora, que es simplemente a efectos de separar y de colocar dos datos que son importantes en ese tramo, ¿bien? Y luego viene desde el punto C, que es esto que estoy marcando en este momento, es decir, después de la reguladora, hasta el punto H. Eso lo vamos a ver acá, en este esquema. Desde el punto C de la reguladora hasta el punto H va a ser un siguiente tramo. Y luego vamos a tener dos tramos subsiguientes. El H con el H acá y H a J. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Esto yo perfecto, entonces yo lo he denominado H hasta la caldera 1B y H hasta la caldera 1A. Esa sería la situación, ¿bien? Entonces, hasta la reguladora, un dato que voy a colocar son los caudales. Y yo hasta la reguladora tengo todo el caudal circulante, que es el caudal que me dan de dato en el problema, ¿bien? En el tramo CH, volvemos al dibujito, el tramo CH, que es después de la reguladora, se soterra, sale de nuevo acá está bien soterrado, luego sale a la superficie hasta el punto H, es decir, desde el punto C hasta este punto H, hasta ahí llego con todo el caudal, que es este que estoy marcando acá. Y a partir de ahí, en función de lo que me diga el problema, en el caso A es 80 para cada una, ¿bien? Y en el caso B ya tengo otro valor de caudal, ¿bien? Quiere decir que una vez que llega aquí, 80 van para acá y 80 van para este tramo. Y eso es lo que coloco acá. Una vez que tengo eso, aparece en la planilla tipo el tema de la longitud. Coloco la longitud real de cada tramo. En el caso del servicio hacia el punto B, voy a tener que hacer la suma de las longitudes. Lo veamos acá. La longitud real desde el servicio hasta la reguladora la tengo que ir leyendo del gráfico. Entonces, fíjense, acá está en milímetros, tengo 2000,
Bien. Luego tengo 700. Luego aquí leo a mi derecha esos 700 hasta llegar a este punto. Ese punto, si lo traslado a la vista de planta, es este punto acá. Y aquí yo no voy a tomar este tramo, sino que voy a tomar el más desfavorable, que es el más largo, que es este que tengo aquí arriba en el sistema en paralelo. ¿Se ve eso? Tomo el de acá arriba. Entonces, a los 700 tengo que sumarle estos 800, los 720, y hasta llegar a la reguladora voy a calcular la mitad de esa, digamos, de ese tramito que le voy a llamar 160 sobre 2. ¿Bien? Y eso es esto que tengo acá. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Bien, luego vamos a pasar al siguiente cálculo, que va a ser el cálculo de las presiones. Yo aquí he puesto las ecuaciones, ahora voy a correr esto. Este numerito por ahora no lo voy a tocar, lo voy a dejar aquí abajo. Bien, entonces yo puse dos de las ecuaciones, una de ellas es el de la presión con la ecuación de Renoir y utilizando obviamente todos los datos las unidades que me dice la ecuación. Entonces parto desde una presión que va a ser la presión de 5 bar y necesito saber a cuánto va a llegar antes de la regulación. Y eso lo calculo con esta. Fíjense que esa es la ecuación que tenemos ahí. ¿Bien? Y un detalle es que efectivamente estoy tomando la presión absoluta. Fíjense que acá en esta parte veo que estoy sumando la presión que tengo acá, que las estoy colocando en presión manométrica. ¿Bien? En bar. ¿Bien? Y calculo ahí ese valor. ¿Bien? ¿Por qué tomo la presión de 5 y no la de 19 bar, como me dice ahí, la presión máxima y mínima de suministro? ¿Quién me lo puede contestar? Era uno de los criterios, profe. A ver, contame. Era el primero, o sea, entre la llave de bloqueo y la regulación principal, tenía que ser, bueno, el 10%, pero de la presión mínima de suministro. Bien, pero eso es a efectos de calcular el porcentaje de caída de presión. Es decir, la presión 1 menos la presión 2 sobre la presión 1 por 100, eso me va a dar ese criterio de cálculo que habla entre el servicio y la primera regulación. Espérenme un ratito que hay mucho ruido del perrito. A ver si se calla. Espérenme un segundito. Bien, entonces fíjense que ahí yo lo que estoy haciendo es calculando uno de los factores, digamos, de los criterios, que es que no supere ¿cuál valor aquí? En el porcentaje de caída de presión. Del 10%. Uh-huh. Entonces, ¿por qué acá yo calculo con 5 bar y no con 19? ¿Qué pasaría con el diseño si yo utilizara la máxima presión? O la mínima.
¿Quién piensa? A mí lo que se me ocurre es que si hubiese utilizado la presión máxima, el porcentaje que hay de presión habría sido mucho mayor a que estoy teniendo en cuenta ahora que utilicé la mínima. No sé si tendrá algo que ver con esto. A ver, Nabor, volvelo a decir. Que si utilizaba la presión máxima de suministro, el porcentaje de caída de presión que tendría sería mucho mayor que el que estoy teniendo en este caso, que tengo en cuenta la mínima. No sé si tiene que ver con esto o A ver, si yo aumento el diámetro, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. disminuye. Claro, disminuye. ¿Se comprende? Por ahí no iría. ¿Qué más se les ocurre? Profe, ¿no podría ser porque la situación más favorable es trabajar con la presión mínima? ¿Qué significa que sea más favorable? Y porque si trabajamos con la presión máxima vamos a estar en el límite. En cambio, con la presión mínima va a haber un rango. A ver, ¿quién le completa la idea? ¿Quién completa esa idea? Profe, ¿no será porque estamos sobredimensionando si ocupamos la máxima? ¿Cómo? Que estamos sobredimensionando, o sea, estamos calculando para una presión que es máxima, que quizá no se llegue, y, y por ahí trabajar con una presión intermedia, ¿no? Mm, no, tiene que ver con algo de la capacidad de esa cañería. Con la capacidad de esa cañería. Fíjense aquí. ¿Qué dice esto? Esta ecuación, la están viendo, ¿no? Sí, profe. ¿Qué dice esa ecuación? Que cuanta mayor sea la presión, menor será el diámetro de la cañería. Exacto. Y eso se vincula con el caudal. A ver si lo completan ahí. Y a lo mejor la relación caudal-diámetro supera los 150 al trabajar con un diámetro muy pequeño. Claro, es decir, pasa lo siguiente. Si ustedes trabajan con un diámetro mayor, ¿qué quiere decir? Si al utilizar la presión, al utilizar la mayor presión, el diámetro que les va a dar va a ser un diámetro más chico, ¿verdad? Si utilizan la menor presión, el diámetro va a ser más grande. ¿Está bien? Con lo cual, al calcular con la mínima de las presiones, en ese rango que ustedes pueden llegar a tener en la cañería, yo me estoy asegurando que esa cañería, al calcularla con la presión menor, esa cañería pueda transportar el caudal que yo requiero. ¿Se comprende? Por esa razón yo utilizo la menor de las presiones. O Porque al sea, para que tener, nunca falte caudal por esa cañería. exactamente, para que pueda transportar todo el caudal que se requiere, dado que yo tengo una variación de presión en el cano. ¿Se comprende? De otra manera, si yo calculara con la máxima de las presiones, ese diámetro no va a poder soportar el caudal. Esa es la explicación. Por esa razón, aquí yo calculo con esta presión, con la mínima presión en la planilla. Siempre hago el cálculo
con la menor de las presiones cuando tengo este set, digamos, o esta variación de la presión en la cañería. ¿Bien? Entonces, con eso vengo y calculo cuál es la presión 2 que va a tener antes de la regulación. Y eso me da 4.77. ¿Bien? Profe, Sí. tengo una consulta. Ahí en la ecuación donde está cargada la fórmula, ¿de dónde sale ese -1? A ver, Ahí, ese, el último, el último. el último. Sí, ahí dice -1, digamos, en la ecuación de la fórmula, digamos, en el Excel. Ah, bueno, esto es porque yo estoy, o sea, calculo sí con la presión absoluta, pero después como yo quiero poner aquí que la presión 2 sea manométrica, le resto 1. Ah, bien, 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 bien. Listo, bien. Bien, perfecto. Entonces, bueno, acá, bueno, calculo la presión 2 absoluta por si la necesito. Y acá voy al cálculo del diámetro, que es con esta ecuación que tengo acá. ¿Bien? Una vez que tengo el caudal, ya lo tengo de dato, tengo la presión, que va a ser esta que tengo acá. Siempre se calcula también con la presión aguas arriba. ¿Bien? Entonces, con eso calculo un diámetro que me da 18,02, pero ese es el calculado. Tengo que adoptar un diámetro comercial, el más cercano a este, que es 19. ¿Bien? Esta tabla después me va a permitir tomar decisiones. ¿Por qué razón? Cuando no me dé estos dos criterios, yo voy a poder modificar estas para poder alcanzar y cumplir con los criterios. ¿Bien? Eso lo vamos a ver a continuación. Fíjense. Entonces, una vez que yo adopté ese que es 19, calculo cuál es la velocidad por la que está circulando acá entre el servicio y antes de la reguladora, ¿bien? Y me da ese valor. ¿Estamos en criterio o no estamos en criterio? Si es de velocidad, sí, porque tiene que ser menos de 40 metros sobre segundo. Exacto, ¿bien? Entonces, yo estoy cumpliendo el criterio de velocidad y calculo el porcentaje de la caída de presión. Ese es un criterio que yo tengo que calcular entre el punto del servicio y la regulación. Entonces, ahí ese porcentaje de caída de presión está bien calculado en ese punto. Ya lo vamos a recordar a ese criterio cuando estemos en los siguientes tramos. Bien, entonces hasta ahí vamos, ¿verdad? Es decir, hasta ahí hemos calculado, se supone, un primer tramo con un diámetro comercial de 19 milímetros. ¿Bien? Y se cumplen los criterios. Vamos a la reguladora, lo que pasa por la reguladora es el caudal total, y aquí estoy tomando la presión a la que llegó en el punto B, ¿bien? Y simplemente coloco cuál es la presión a la salida de la válvula, que va a ser en el punto C, sale con 0,18, que es un dato del problema. ¿Bien? Hasta ahí vamos, ¿verdad? Una vez que tengo eso, el valor ya de presión, entonces yo tengo que continuar, y eso significa pensar entre el punto C y ahora voy hasta el punto H. Es decir, de C a H es el tramo que yo tengo que considerar en este momento. Sigue circulando todo el caudal y lo que hago es sumar esas longitudes que yo tengo. Recuerden que yo venía por el tramo de arriba, entonces tengo que empezar a sumar esta porción, esta longitud, esto, ¿no? Que me lo dan de dato acá. Luego, en el dibujo, esta parte la tengo acá. Bien, me la repiten, tengo 0,7 metros. Y luego, circula 10 metros así, 18, 25, 5, 2 metros, y recién llegué al punto H. Todo eso está puesto acá. Entonces, acá dividido sobre 1000, porque estos valores que tengo en esta parte están en milímetros, y las partes que tengo desde que va soterrado más o menos son todas en metros. Y esos son
los últimos valores que tengo acá. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Perfecto, entonces, he tomado acá, fíjense que aquí voy a tomar más este. Bien. Y calculo cuánto va a ser la presión en H. Bien, o sea, después de la reguladora ya sale a la presión de 0,18 y tengo que calcular con todos los datos que tengo, que es el de cálculo y el de caudal. Ya vamos a ir al de cálculo, esperen un ratito, por ahora me tienen que creer. Calculo cuánto va a ser la presión 2 y eso me da ese valor. Bien. A partir de ahí calculo el valor de diámetro, el prediámetro, digamos. Y esto, fíjense que me da 40 y yo podría poner aquí un valor de adoptado. ¿Cuál es el más próximo a 40 milímetros? Una de 51. Pongamos acá 51. Pero miren qué pasa. ¿Ven qué pasó? Se va, no cumplo el criterio de porcentaje de caída de presión. ¿Bien? Entonces, por esa razón, esta tabla que voy calculando acá, me permite decir, me permite hacer el cambio y poner ahí otro diámetro adoptado. Después de 51, ¿cuál sigue? El comercial. 63. Así es, pongamos 63. Bien, no sé si alguien está hablando, no le escucho bien. Bien, y con eso, fíjense, volvemos a valores en los que se cumple. Vamos a ver acá, ¿cuánto tiene que ser? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Cuánto era entre esta regulación y esta regulación? ¿Cuánto tiene que ser? Entre el 20%. Exacto. ¿Y esto lo está cumpliendo? No. No. Entonces tengo que ir al siguiente diámetro. ¿Cuánto es? 76, dice acá. Exactamente. Ponemos 76. Ese es el diámetro comercial. Y ahí sí, fíjense, estoy cumpliendo. ¿Bien? Pero denme todavía una cuota de confianza, sigamos con el tramo. Ahora yo tengo que calcular el H a la caldera, la voy a poner un poquito más allá, el H hasta el 1B y el H hasta el 1A. ¿Bien? Eso está aquí. Entonces, yo tengo que 80 va para una caldera y 80 va para la otra. ¿Es así? ¿No? Eso me decían en el tramo, en el caso A. La longitud real la coloco acá, que va a ser 10 más 2 más 1, y en el otro caso 8 más 2 más 1. Esos son los valores que yo tengo acá. Pero yo tengo que usar la longitud de cálculo, que es la real más la de accesorio, que son las que estoy calculando, y yo les estoy diciendo, den un voto de confianza, luego vemos esta parte. ¿Bien? Entonces, calculo ahora qué pasa con las presiones, tomo el dato, porque voy en continuidad, tomo el dato de la presión del final del tramo anterior, y calculo hasta qué valor llega en este punto, ¿bien? Hasta la regulación. Y eso me da 0,16. Lo mismo pasa con el tramo desde H hacia la otra caldera, que va a ser la presión luego del punto H, y luego calculo aquí cuánto llega con las condiciones, digamos, en el tramo H hasta la caldera 1A. Eso me dan estos valores. Entonces voy acá y fíjense, el cálculo, el predimensionado, me está diciendo que es 40, pero cuando yo puse acá 51 no me daban los criterios.
Por lo tanto, el adoptado, y eso es la flexibilidad que me da la planilla, es que me permite acá tomar decisiones acerca de cuál debe ser el diámetro para que pueda yo cumplir con los parámetros que están establecidos para los diseños de las instalaciones de media y alta presión. ¿Bien? En el caso de los tramos H1B y H1A, fíjense que los dos me está dando de 28, obviamente ese no es un comercial. Si yo coloco el siguiente, ¿cuál sería? De 28,9. 32. 32, efectivamente. Bien, acá también pongo 32. Y fíjense qué pasa. No cumple. ¿Verdad? Están viendo que no cumple el criterio. Bien, que tiene que ser de cuánto, ¿se acuerdan? Del 10%. No. 20. Del 20%. Del 20%, efectivamente, 20%. Entonces, aquí yo tengo que pasar al siguiente, que va a ser 51. Bien, y ahí cumplo con este criterio y también se cumple el criterio de velocidad. ¿Bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda? No, profe, sí se entiende. Bueno, entonces ahora vamos a esto que tenemos acá. ¿Bien? La longitud de cálculo que yo voy a colocar acá es la real de ese tramo, ¿bien? Más los accesorios que tengo en cada uno de los tramos, que es esto que tengo acá. Bien, entonces, para cada tramo he colocado cuáles son los accesorios, ¿bien? Y esto hace de que yo tenga que hacer una disección entre, por ejemplo, el servicio y la reguladora. Entonces, ¿qué tipo de accesorios tengo? Me vengo aquí y voy a mirar eso. Voy a bajar esto para acá. Entonces, fíjense cómo tengo que mirarlo esto. Si vamos por los codos, entonces yo vengo y miro acá tengo el primer codo. Luego acá, no lo puedo mirar acá, yo ya tengo un siguiente codo que es el 2, que es este que está acá. Y como vamos por la parte de arriba, acá está el tercer codo. Entonces pongo 3. Y acá, obviamente, el factor y la longitud equivalente que voy a calcular. ¿Bien? En cuanto a la T, como aquí viene el gas, ¿bien? Y tiene que cambiar de dirección, tengo una T de 90. Tengo una sola. Una T a través. Ustedes después tienen que ir a la lista de las figuras y yo aquí tengo instalado un manómetro. Allá donde yo tengo un manómetro, que es el número 4, lo tienen en la consigna, ahí yo tengo instalada una T a través, es decir, el gas pasa, es medido, pero se considera una T a través, que es esa que tengo acá. Y luego la llave. Yo tengo, con los números 1, son las llaves que están indicadas en la consigna. Entonces tengo la llave 1 y luego tengo otra llave antes de la reguladora. ¿Bien? Entonces ustedes van, esa es, a ver si la veo acá. Si ustedes la llegan a ver antes, me dicen. No sé si es la 6. Ahora acá tenemos, fíjense, una 5, un número 6. Me voy a ir a la consigna. A la lista. El 5 es un filtro. El 6 es la brida. Y yo tengo un número, tenía un número 1 y luego tengo un número 10 que también es una válvula. Veamos si es que la podemos mirar. 6. Y después hay aquí un numerito 13, si no veo mal. ¿Acá lo ven? Ahí donde estoy, lo saco ahora y me voy a la consigna. El 13 es una reducción.
Yo hace rato había visto otra válvula. Ah, acá está, miren, es esta. Esta válvula, ¿la ven? La estoy indicando ahora con el mouse. Sí, profe. Tengo esta y esta. Entonces, por eso puse 2. ¿Bien? Entonces, calculo todo eso y esos 7 metros son los que vienen a sumar para la longitud de cálculo, que es la que tengo que utilizar acá. Bien, después cuando calcule, esperen que me voy para allá. Bien. Aquí. En la presión 2. Bien, acá. Esa longitud que tengo aquí en la ecuación. La calculo con esa longitud que acabo de sumar. ¿Está bien? Eso hago con todos los tramos. Es decir, no se usa esta longitud, sino la longitud de cálculo. Esta, fíjense que es para el siguiente tramo, que es el CH y que es esta. Bien, entonces tengo que sumar todos los accesorios que tengo. Bien, lo mismo pasa con el siguiente tramo. Va a ser este, el tramo HK y el tramo HJ. Bien, y eso se vislumbra en el dato de la presión 2. ¿Bien? Que calculo acá. Disculpe. Sí. Tenía dudas ahí cuando hace los primeros tramos del servicio, de la reguladora. No tenemos en cuenta la longitud, por ejemplo, y la caída de los accesorios desde HB hasta HA también. HK y HJ, perdón, como en el TP anterior. No, en este caso no. O sea, el criterio, el cálculo, digamos, para media presión es diferente porque vos estás calculando en función de las presiones. ¿Bien? Entonces, esas presiones, es decir, vos vas haciendo un continuo entre este punto, llegas con una presión acá. La presión con la que llegas acá tiene que ver con la longitud recta más la longitud de los accesorios. ¿Bien? Sí, ¿Vamos sí, hasta ahí, Lautaro? Entonces, esa presión, después de la regulación, cae a otra presión, pero por la regulación misma. Después de la reguladora, hasta llegar al otro punto, que va a ser el punto H, la presión baja debido a la longitud de cañería recta y los accesorios que hay en ese tramo en particular. ¿Bien? Es otro tipo de cálculo respecto de las instalaciones domiciliarias. ¿Bien? En el caso de las instalaciones domiciliarias, se pone hincapié en el caudal que circula. Bien, y la instalación tiene por sobredimensionamiento, ya tiene predicha la caída de presión. La caída de presión está fija, es una caída de presión admisible. Entonces, los criterios de cálculo para las instalaciones domiciliarias está basado en el caudal circulante. En cambio, aquí yo tengo que establecer caídas de presión, ¿bien? En función de los tramos que tengo, digamos, en esa instalación, y me estoy asegurando de llegar con una determinada presión de uso acá, en el equipamiento. ¿Bien? Es diferente los criterios adoptados. Profe, Sí. en ese tramo servicio B, ¿no tenemos en cuenta la válvula? En el ¿Los servicio... accesorios? Ah, la misma válvula. No, porque antes aparece una válvula de rosca, la 1. Sí, ustedes aquí, yo acá no les puse todos los accesorios, ustedes van a poner todos los que vean. Ah, ¿Bien? bien. Ustedes van a poner Medidores todos. y manómetro, eso no hay caída de presión. ¿O No, sí? digamos, en el manómetro la caída de presión es una T a través. El caudal circulante prosigue, es pasante, y eso lo tenés en cuenta acá. ¿Bien? En el caso del manómetro, que es el número 4 que figura aquí.
Bien, y después va a venir este accesorio, va a venir este, y eso ustedes lo van a buscar en las tablas que tienen de los prácticos o del apunte. Bien. Bueno, ¿Alguna otra duda acá? Porque les quiero mostrar otra cosa que también es importante. Fíjense, en el tramo CH es este. Recuerden que es desde este punto a este punto. ¿Bien? Yo calculo ahí una caída de presión. ¿Bien? Pero fíjense que esa no es importante todavía, sino que sobre las que yo tengo que mirar van a ser estas. Les voy a poner un color rojo. Y esta. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que mirar de que la caída de presión entre dos regulaciones, es decir, entre esta que es la primera y esta, se cumpla el criterio de los 20%. ¿Bien? Esta, si bien tiene su importancia, las de final de tramo son las que más me importan. Y aquí es donde yo calculo, fíjense, y en eso tienen que fijarse, tiene que ser la presión luego en la regulación y la presión con la cual llega a este punto antes de esta regulación. ¿Se ve eso? Lo mismo pasa acá. Bien, la presión luego de la reguladora y la presión con la que llego a este punto, antes de la regulación en el punto J. ¿Se comprende, verdad? ¿Hay alguna duda ahí? Bien, y con eso yo he terminado el cálculo. Entonces, esa sería la forma de hacer. Bueno, ustedes tienen además la parte B, bien, que lo calculan como otro caso, similar a lo que les he mostrado ahora. Entonces voy a detener la grabación. Recording stopped. Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Por ahora creo que no, profe. Bueno, y con eso van a poder terminar el práctico hasta el jueves. Yo ahora, cuando termine la clase, habilito ya para el TP de combustión y para el TP de baja presión. ¿Bien? Los dos juntos. Entonces, con eso ya avanzamos y solamente el jueves llegan, digamos, para terminar el práctico número 4, que sería este que acabamos de ver ahora. No sé si hay alguna consulta. Profe, Sí. ¿hay una tabla que tenga toda la longitud equivalente de todos los accesorios que se muestran en ese diagrama? Porque yo estuve buscando y no encontré todo. Bien, teníamos uno que usábamos, a ver, lo voy a poner después porque teníamos uno que era el que usábamos creo que era del Valiente Barderas, el libro. Ese está interesante porque tenía una tabla, te referís a todos los accesorios, ¿no? Claro. Bueno, a ver, me estoy fijando ahora en la consigna, si tiene todos. Creo que no está aquí, pero estaba, a lo mejor estaba en el práctico anterior. A ver, veamos eso. Estoy yendo a esa parte a ver si lo tenemos al final. Caudal en litros. Caudal, longitudes equivalentes. Mira, en el del práctico 2 de baja presión, antes del diámetro de las prolongaciones, tenés longitudes equivalentes de accesorios a rosca en diámetro. Entonces tenés codo 45 de 90, la curva, T a través, reducciones, T de flujo,
válvula globo, válvula esclusa, válvula macho. Claro, pero yo decía para el ejercicio es el 1 del TP4, que hay como 15 instrumentos o algo así. Ah, no, digamos, los que no encontré, búscalo de la bibliografía. Es posible que lo tengamos ahí en la bibliografía que esté indicada. Si no, yo voy a poner alguna otra tabla que les permita sacar, pero por ejemplo, de bridas se me ocurren. Ya me voy a fijar si es que el del Valiente Barderas es más completo y lo coloco ahí. Si no, utilizan con lo que tienen acá. ¿Está bien? Ya me fijo si esa tabla está mucho más completa. Bien, profe. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, yo tenía una Sí. duda de cuando usted hace el cálculo de longitud real, ahí aparece que usted ponía 160 sobre 2 y en otro lado apareció un 538 sobre 2. ¿A qué hace referencia, por ejemplo, el de 162 que estaba justo en el regulador? Si el de 160 va dividido 2, es porque es como que tomás la mitad, digamos, de ese, porque vos estás ahí calculando entre el servicio y la válvula reguladora, ¿bien? Sí, Y ahí te dan una longitud real de ese tramito de la reguladora que es de 160. sí. Entonces es un criterio, digamos, como tomar la longitud, la mitad de esa longitud, más o menos desde un punto, el punto Antes de cero, digamos. claro, antes de la regulación y en el medio de la regulación, digamos. Exactamente, es como para tomar una longitud que represente, digamos, a la longitud, porque ahí el tramo es hasta antes de la reguladora. Ah, ¿Bien? bien. Ahí está. Gracias, profe. Entonces, perfecto. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tenía una duda en el TP de baja, en el primer ejercicio, eh, cuando nosotros calculamos el caudal, es en el segundo en realidad, en el que usamos SIGAS. Cuando calculamos el caudal para el tramo, no sé si usar ese o usar el caudal real que ya nos da de medidores en la consigna. Como que no te comprendo la En, pregunta. A en ver. la consigna nos dice cuál es el caudal real de medidores, que Ah, dice 14 metros cúbicos por hora. sí, ahora lo estoy ¿Usamos mirando. directamente ese? Sí, utilicen los caudales que les dice los caudales que le dice la figura. Claro, o sea, el de la tabla sería como para verificar que se puede usar esa cañería. Sí, digamos, vos podés hacer dos cosas. Calcular si es que te dan, digamos, si te dicen cuántas kilocalorías usa ese equipamiento, entonces con el poder calorífico, vos estás calculando el caudal necesario. ¿Está bien? Pero en este caso, en este ejercicio, ya te están diciendo más o menos el consumo en caudal de cada uno. ¿Bien? Así que utilicen los caudales que les dan de data. Bien, Sería gracias, otra, profe. sería otra forma de calcular. ¿Alguna otra duda? Yo también tenía algunas otras más, pero un poquito más extensa y es como para compartir pantalla si se lo indico mejor. A ver, te tengo que hacer anfitrión. No sé, intento igual. A ver, fíjate. Ahí se ve, profe. Ahí está. Sí. Bueno, este era el del ¿qué ejercicio? Creo que el 3, sí, el 3. Ujú, No tuve problema en todo esto del longitud real, cálculo. ujú, ujú, Todo esto lo manejé bien. El tema eran los ujú. accesorios. Sí, le mandé correo también. Sí, yo te dije que sí, Y que lo podemos ver. sí, cuestión de que, bueno, yo empecé por los artefactos, vendría a ser. Por ejemplo, el IM, el DM, el AM y el BM. O sea, saqué Sí, esos primero. sí. Después, lo que hice, o sea, ¿se acuerda que usted dijo que, por ejemplo, en el tramo intermedio, que por ejemplo puede ser el MH, este de acá, Ujú. que tendría que tomar el de la más larga longitud, o sea, de la longitud máxima? Sí,
como se lo indiqué, creo que usted lo había sumado y no le daba exactamente ese valor. Ujú, Así que, bueno, yo lo rehice junto con los dos compañeros ujú, y también me pasaron videos, varias cosas donde, por ejemplo, ellos lo hacían, empezaban con los artefactos directamente ujú. y ya, bueno, directamente ellos hacían esa igualación, o sea, tramos intermedios van a tener el de la máxima longitud que lo contiene. Sí, así es. A ver, mostrame, por ejemplo, 718 MH. Cualquiera vez que nos muestre más o menos. Sí, 718 y esa tiene que coincidir con, por ejemplo, la del medidor. Desde el Claro, punto, desde el penúltimo al medidor, que es el que me estás mostrando, es el 718. Y si claro, vemos, a ver, muéstrame la figura de nuevo. bien, Por ejemplo, el HF el también va a ser HF, así. El sí, HM, el HF, el FC también. claro, ¿Está bien? sí, eso sí, debería ser igual a este del CA. Exacto. A ver, FC. Este, FC, Sí, está HF bien. y HMH. Sí, perfecto. Bien, después otra que también lo hice yo y un compañero me discutió, que está Ujú, bueno, ujú. acá en el 4 por ejemplo, tenía 800 litros por hora y una longitud ya de 38. Entonces yo Sí, fui bueno en la tabla y me daba que, bueno, acá eligiendo 40 metros, 38. Vas a tener que hacer con 40, sí. claro, y me daba 800 y Sí. 800 litros por hora y eso me da Justo un tenés diámetro de 8, 3. te da 13. Bien. Yo tengo justo 800 y bueno, eso es lo que me decía un compañero también. Yo, por ejemplo, lo sobredimensioné más. No sé si está bien eso. Bueno, mira, justo te da que es 800 y 800 de la tabla. O sea, Claro, vos te podés quedar con 13. ¿Por qué? Porque en las instalaciones domiciliarias está todo sobredimensionado. Todo, todo, claro. todo, todo. Vos fíjate que todos los tramos anteriores, si justo te daba 425, por ejemplo, ahí en la tabla vos tenés 34, estoy leyendo en tu tabla, ¿no? A la derecha, Sí, en sí. la derecha. Acá. Suponete que la longitud fuera 34, ¿no? Sí, Venite a sí, la no, o tabla sea, de de pool. por sí, sí, ya, por ejemplo, en la longitud total, esto me da, por ejemplo, 38,7, yo voy a 40. Exacto. 31,066, voy a 32 y así. Bueno, vos fíjate que ya todos esos cálculos están sobredimensionados. Por eso es que en Sí, este caso que vos justo te da 800 y la tabla también tiene 800, te podés quedar con el 13. bien, Si fuera 801, ya te tenés que ir al siguiente valor, aunque bien. sea uno más. Y ahí En- vos te seguís dando cuenta que la instalación domiciliaria siempre está sobredimensionada y si se fijan en el extremo derecho superior, la caída admisible, ¿cuánto dice? Fíjate en tu tabla, ahí correla para arriba la tabla, como es, ¿Acá? sí, un poquito más, justo vos la Sí, cortaste, entonces aquí arriba, arriba de diámetros y bien hacia la derecha, vos tenías ahí la pérdida de carga admisible en las instalaciones, ¿bien? sí, Que está indicada en milímetros de columna de agua. Eso sí. es así en todas las instalaciones domiciliarias. Ahí vos admitís una determinada pérdida de carga, ¿bien? Bien. Así que en en- ese caso te puedes quedar. Entonces, igual no estaría mal, profe, si se sobredimensiona, digamos, por no querer trabajar con ese límite, al trabajar al límite con ese consumo. No, no, ahí no vale la pena, ahí directamente te quedas con el 13, porque vos sabés de que económicamente, y empieza ahora el criterio económico, Bien, si vos te vas más de 13, vas a ir a una de 19 que va a ser más cara, y el cálculo te está dando bien con 13, claro. ¿bien? Ah, Entonces bien, bien, profe. aparece otro criterio, ¿bien? Y la Bien, caída bien. de presión admisible es de 10 milímetros de columna de agua. ¿Bien? Así que está fija. Vos te asegurás que desde el medidor hasta el último de los aparatos, la máxima caída de presión que tienen es de 10 milímetros de agua. ¿Ya? Bien, profe. Eso nomás sería.
Sí, Matías, está bien tu cálculo, vos no te preocupes, vos me decías que tenías, ¿cómo se llama?, diferencias con lo mío. Lo que pasa es que nosotros vamos cambiando los numeritos y a veces no los revisamos, y le pusimos algún cambio o de, qué sé yo, el artefacto que sea de más calorías y qué sé yo. Entonces, por eso es que a lo mejor tu tabla no coincide con la que yo mostré ese día, ¿está bien? Claro, sí. Pero si ustedes dicen que además han triangulado con la NASA, porque ya veo que han hecho, digamos, triangulación entre ustedes y todo eso, no hay ningún problema, ¿bien? Es posible que yo tenga algún error de cálculo ahí. Bien, profe. Eso nomás Bien, sería todo. entonces, perfecto, yo después lo voy a revisar ya cuando tenga los de ustedes, ¿bien? ¿Alguna otra duda? Profe, cuando se compran lo que serían todas las T de 90, esas vienen del diámetro que pedimos y por aparte hay que comprar también las reducciones del diámetro inicial al que queremos adaptar. Sí, o sea, ahí vas a tener problema que hay momentos en que no vas a encontrar la reducción, digamos, o sea, las reducciones, bueno, sí, serían las que están comerciales, las que están en el mercado, digamos, ¿no? Entonces, eso va a ser obviamente de disponibilidad. Pero ahí la de la T no te entendí bien. A ver, volvémela a decir. Claro, porque veía, por ejemplo, cuando hay que hacer el conteo de accesorios, por Sí, ejemplo, si tenemos una T y después hay una reducción, pasamos de la cañería de 32 a 25, la T a través, digamos, que lo estaría uniendo, sí, tendrían diferentes diámetros. Entonces hay que comprar una reducción y ponerla ahí, ¿no? claro, sí, ahora te comprendo, sí, sí. No, no es que Digamos, viene cuando vos, incluida en la T que uno puede decir, dame una T de 32 a 25. claro, ahí te Bien. va a pasar que si vos en la T no tenés, digamos, no tenés justo, qué sé yo, por decirte, de 51 a 19, que eso es lo que vos me estás planteando, capaz que hay de 51 a 36, ¿era? Sí, cualquiera era un ejemplo como de Cualquiera, reducción. cualquiera, suponete, ¿no? Suponete que tengas, entonces vos vas a tener que comprar esa T y luego hacer una reducción de la de 30 y pico a la más chica, ¿bien? A la de 19, ¿bien? Por dar el ejemplo ese que vos me estás diciendo, ¿sí? Entonces, suponete que yo encuentre una T que es solamente de, no sé, de 51 a 38, y justo la cañería siguiente va a seguir en 32. Entonces, además de la T, voy a tener que hacer una reducción de 38 a 32. Eso es lo que me estás preguntando, Lautaro, ¿verdad? Sí, así es, profe. Muchas gracias. Perfecto. De nada. Eso va a Profe, le depender hago de la disponibilidad, digamos, que haya en el mercado, digamos, ¿no? Sí, Emilia, decime. la última consulta. Bueno, no sé si mis compañeros opinarán lo mismo, pero le quería preguntar si hay posibilidades de pasar el parcial de ese jueves al lunes siguiente, porque el miércoles tenemos El miércoles parcial de materiales y es bastante. el miércoles tienen parcial. Tenemos A parcial de ver, materiales industriales. Claro, se nos junta con el integrador, profe. No sé qué opina el resto, pero bueno, quedaba como muy cargado esos 2 días. Sí, yo opino lo mismo. ¿qué opinas, Pablo? No, es que justo rendimos ese miércoles el integrador de materiales y bueno, es complicado, digamos. No sé si vamos a llegar. Saben que, bueno, a ver, estoy entrando ahí. Quiero ver una cosa que me parece que vamos a tener problema. Porque el parcial, a ver, el parcial, ahora estoy ahí, estoy mirando eso. A ver, lo voy a compartir para que lo vayan viendo ustedes. A ver si se ve. ¿Por qué no se ve? Compartir. A ver. Entrar todas las ventanas. No. Ahora sí. Cronograma. Ahora sí. Bien, el primer parcial, acá estamos hoy, bueno, es ya un minuto más y seguimos porque tenemos que ver esto que es ahora. El próximo es el TP de distribución y todavía hay un cálculo de...
El 8 de noviembre viene esto, y el 11 viene el primer parcial. Ahí es donde ustedes me dicen que hay problema. Claro, el parcial de El materiales 10, es el 10. el 10. Y ustedes dicen que pasemos al 15. ¿Así es? Sí, Sí, ¿saben cuál va a ser el problema? Miren después. Estamos muy sobre la marcha. ¿Lo ven? sí, profe. Lo que se me ocurre es que a lo mejor no tengamos clases el jueves y tomamos el parcial el viernes, algo así. En vez de que sea el 11, sea el 12. Porque después estamos muy justos. Y el problema es que el cuatrimestre termina por aquí, creo que estamos ahí el 10. Yo voy a revisar, pero una de las soluciones que yo les daría era de que lo pasemos al 12, si les parece. ¿Qué opinan? Sí, profe, si no se puede el lunes, aunque sea para el viernes, no sirve. Bueno. Bueno. Bien, yo voy a mirar bien el tema de cuándo se caen las persianas. ¿Bien? Que sería eso que estoy dibujando ahí, para ver si tenemos un cierto margen en lo que queda, si es que lo cambiamos. ¿Está bien? En la próxima clase ya les tengo que decir algo ya de los seminarios, que va a ser el 25 de noviembre, que los tienen que preparar ustedes. ¿Bien? Les voy a ir dando los temas en la próxima clase. Bueno, vamos a mirar ahora un tratamiento de agua, que es un tema, a ver, dejo de compartir esto, es un tema teórico, y que lo van a poder leer, o sea que eso van a ser preguntas teóricas para el parcial. ¿Bien? Entonces, voy a compartir eso. Díganme cuando ya lo estén viendo. Esto tienen el apunte y tienen también no solo el apunte, sino también, espérenme un segundito, sino también el PowerPoint. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esto. Y vamos a ver unas cosas que son importantes en el tema del agua. Bien, el agua va a ser un tema conexo con lo que es el tratamiento que se necesita del agua, que es agua industrial, pero no solo necesitamos agua industrial, sino también agua para calderas, digamos, sino también agua para proceso y también agua potable. Entonces, esto es un poco el contenido de lo que ustedes tienen aquí en el Power. Y es simplemente que veamos algunas de las cosas que van a ver en el apunte, que luego ustedes le van a estudiar. Entonces, el agua no solo es visto como un recurso, sino también en algunas, desde el punto de vista de la eficiencia, por ejemplo, en los proyectos de eficiencia que se están trabajando a nivel nacional, incluso se lo ve como un recurso energético. ¿Por qué razón? Porque detrás de movilizar el agua, transportarla en la planta industrial o en los grandes complejos o en los grandes equipamientos, el agua requiere de energía para su transporte. Entonces, el uso de determinados recursos energéticos para su transporte y para su, por supuesto, tratamiento, hace que tenga que ser visto no solo como un recurso necesario dentro de la planta para los distintos usos, sino también se lo podría ver como un recurso energético, ¿no? Entonces, se presenta en las tres fases, que ya la conocen de química. Es importante por su comportamiento químico como un disolvente, tanto para las operaciones tanto físicas como químicas, es decir, en donde yo tengo un proceso industrial, voy a necesitar agua, no solo para el proceso mismo, sino también para los procesos de lavado de los equipos, para acondicionamiento de la materia prima, etcétera. Es decir, tiene un uso generalizado dentro de lo que es la industria.
Y además, si es que voy a trabajar en una planta donde haya reacciones químicas, entonces con mayor razón es un uso en el que tengo que observar para poder utilizarla determinadas características que la hagan factible para el uso. Eso significa que la voy a tener que tratar, porque el agua, así como yo la obtengo de manera natural, sea por una fuente superficial o una fuente subterránea, no está en las condiciones necesarias para la industria. Es decir, la industria requiere, y no solo la industria, sino también determinados procesos, como por ejemplo los generadores a alta presión, requieren de alta calidad del agua para poder ser utilizada en esos dispositivos. Algunas de las características obviamente ya las conocen. Una de las cosas interesantes de estas que están, de las que están aquí nombradas es obviamente el calor específico, que tiene un valor alto, el de vaporización, eso hace que también sea un fluido que me va a dar mucha prestación a nivel energético. Y por otro lado, la conductividad térmica, que la única que la supera obviamente es el mercurio. Yo ya les mencioné que las fuentes, hace un ratito, que las fuentes de agua pueden ser superficiales o profundas. Esas superficiales son aquellas que yo puedo obtener el agua de ríos, de lagos, incluso del mar, ¿bien? Esas son las fuentes superficiales. Y las características tan mencionadas, algunas de las más importantes es que al estar en contacto con, en la interfase con el aire ambiente, obviamente tienen un gran contenido de oxígeno, tienen una menor cantidad de dióxido de carbono o es muy pequeña, y tiene, digamos, una gran cantidad de materia orgánica presente porque está en contacto, obviamente, con el suelo, con el lecho, digamos, de ese río, de esa matriz acuosa, y en contacto, obviamente, con el medio ambiente. ¿Bien? En cuanto a las aguas profundas, obviamente son napas subterráneas, es decir, agua de pozo, y van a tener una baja cantidad de oxígeno disuelto. Eso es obviamente porque no están en contacto con el aire ambiente, y sí van a tener una cantidad de sólidos disueltos, que eso tiene que ver con a lo largo de su trayectoria, desde la superficie hacia esa napa subterránea, va a ir, digamos, arrastrando sólidos que tienen que ver con la roca, con las que están en contacto, con el terreno, etc. Y van a tener, obviamente, un aspecto mucho más límpido y claro que las aguas superficiales, y la turbiedad y el color, algo que sí la tienen las superficiales, van a ser una característica. Van a tener un alto contenido de dióxido, y eso es porque hay ciertas actividades metabólicas que se producen en las napas subterráneas que hacen que aparezca el dióxido de carbono. ¿Bien? Eso hace que, esto es una reacción importante, el dióxido de carbono en presencia de agua se forma el ácido carbónico que es débil y que se disocia en el bicarbonato y en el protón, así como ven en la reacción. ¿Bien? Y también tienen una reacción con el calcio y con el magnesio en forma de bicarbonato, como muestra las dos últimas reacciones. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las sustancias que ustedes van a ver en el agua? Son tres tipos de sustancias y son importantes. ¿Por qué razón? Porque de ello va a depender luego el tratamiento que le voy a tener que realizar al agua. Una de ellas son las sustancias suspendidas, que es material flotante, está en suspensión por la turbulencia, comúnmente, por ejemplo, en las aguas que son superficiales, por la turbulencia que tienen los ríos, por la mezcla que tienen los lagos, y algunas están precipitadas. Y la cuestión es que yo aquí sí puedo utilizar los métodos de filtrado para separar esos materiales que son en general gruesos en cuanto al tamaño relativo. La siguiente sustancia sería los coloides en suspensión. Esos coloides son generalmente arcillas del tipo de suspensiones de arcillas, y esas suspensiones son estables
no, digamos que yo puedo utilizar métodos físicos de clarificación, es decir, coagulación y luego floculación, porque yo tengo que desestabilizar ese coloide que está presente en el agua. Son, por supuesto, materiales de un menor tamaño. ¿Bien? Luego tengo las sustancias puras diluidas, ya estamos a nivel molecular, y no pueden ser separadas por métodos físicos, sino que tengo que utilizar métodos químicos para su separación. ¿Bien? Esas son las tres sustancias más importantes, digamos, que yo voy a tener. Además de tener, obviamente, por ejemplo, microorganismos que pueden ser perjudiciales, como por ejemplo las algas. La formación de las algas se acrecientan si yo tengo una fuente solar, es decir, por ejemplo, un gran espejo de agua, y a la cual tiene irradiación solar, y determinadas condiciones de alimentación, por ejemplo, si hay contaminación de sustancias orgánicas, se produce lo que es el crecimiento de algas. Si yo tomo esa fuente de agua, la llevo, por ejemplo, a una torre de enfriamiento, entonces voy a tener la presencia de las algas en esa torre y me va a provocar una corrosión, lo que se llama una biocorrosión. ¿Ya? En cuanto a las sustancias puras diluidas, esas sustancias podrían ser cationes, aniones y gases. Los cuatro primeros, tanto en los principales cationes, son los que más aparecen: sodio, calcio, magnesio, potasio. Potasio en menor medida, pero también hay otros cationes que son los que nombro acá. Lo mismo pasa con los aniones. Hay bicarbonato, sulfato, cloruros y nitrato. Los nitratos están asociados a la contaminación orgánica. Y también están los otros que menciono. Los gases que están presentes, que están disueltos en el agua, es el oxígeno, bien, el oxígeno disuelto, el dióxido de carbono, nitrógeno, que va a estar en cantidades menores. ¿Bien? ¿Cuáles son esos problemas que ocasionan el agua que no está tratada cuando yo la tengo que utilizar en la industria? ¿Bien? En la industria, la calidad del agua está asociada a la presencia de determinadas sustancias, y esas sustancias pueden provocar dos problemas que son básicamente los más importantes para el agua de la industria. Y eso se debe a la presencia, digamos, de concentraciones de sólidos y de gases, y también los de materiales en suspensión, ¿sí? Por ejemplo, en el agua de reposición, es decir, agua que yo tengo que reintroducir en los sistemas que son de ciclo cerrado en la industria y que voy a tener que tratarlos. ¿Bien? Y básicamente esos sólidos tienen que ver con la formación de esas incrustaciones, y los gases disueltos o el oxígeno disuelto y otros gases como el dióxido van a provocar la corrosión. ¿Bien? La incrustación está asociada con la dureza, es decir, de calcio y magnesio, es decir, esos sólidos que estamos hablando. Y en el caso de la corrosión, con la presencia de gases, la presencia del oxígeno. Eso hace que yo tenga que pensar efectivamente en un tratamiento del agua para poder utilizarla correctamente en el uso que tenga. Recordemos que el uso del agua en la industria pueden ser de distintos tipos. Yo puedo tener, por ejemplo, el uso del agua para los generadores de vapor, y voy a necesitar una determinada calidad de agua. Puedo necesitar agua de proceso, por ejemplo, en las empresas de bebidas gaseosas, en la cual es un agua que tiene que tener una calidad superior porque forma parte del producto. Entonces, por ejemplo, en la Coca-Cola utilizan la ósmosis inversa, para tener una agua de una calidad purísima, porque eso es lo que bebemos. Y además tiene en cuenta el nombre, digamos, que tiene la empresa. ¿Bien? En cuanto a los generadores de vapor, para dar otra configuración, aquellos generadores que trabajan a altísimas presiones y por lo tanto a alta temperatura, poseen requerimientos elevadísimos
de las sustancias que estén presentes, por ejemplo, el oxígeno disuelto, por ejemplo, el tema de los carbonatos de calcio y de magnesio, porque no me puedo permitir en un generador de alta presión tener esas sustancias que me van a provocar, estas, carbonato de calcio y magnesio, por ejemplo, que me van a provocar una incrustación, luego me van a interferir en la transferencia de calor y me va a provocar un grave descenso de la eficiencia. Y no solo de la eficiencia, sino también que voy a tener un mantenimiento elevado de ese equipamiento. ¿Bien? Entonces, también hay otro uso, el agua de tipo potable que yo necesito para las personas que trabajan en la planta. Entonces, cada uno de esos usos que yo he mencionado, el agua para generador, el agua de proceso, el agua potable, cada uno de ellos requiere un tratamiento diferenciado para poder ser utilizado en los distintos equipamientos y usos y consumos. Bien, el concepto de dureza, ¿bien? Tiene que ver con la presencia de iones calcio e iones magnesio que están disueltos. ¿Bien? Hay otros como aluminio y hierro, pero esa presencia es menos crítica. Las más importantes son estas dos. ¿Bien? Esa dureza va a hacer que en las condiciones de temperatura están disueltos, pero las condiciones de temperatura hacen de que esos carbonatos precipiten y se vayan depositando sobre la superficie sólida, es decir, sobre los caños, sobre partes del equipamiento, y como dije recién, van provocando problemas, por ejemplo, en la transferencia de calor. ¿Bien? Acá la dureza la tienen definida en base a una unidad que es ppm, que es parte por millón, lo tienen aquí abajo, y que significa que es parte del ion, es decir, del ion calcio más el ion magnesio, por millón de partes de agua. ¿Bien? ¿Cómo está definida la ppm? Es gramos del ion sobre el parte de millón, y ese parte de millón es 10 a la 6 gramos de agua. Entonces, si yo multiplico por la densidad, suponiendo que para sustancias que son, suponiendo que el agua es la matriz prácticamente agua y la concentración es bastante diluida, yo puedo poner aquí la densidad del agua, ¿bien? Y al hacer las operaciones, se van estas dos que tengo aquí en la parte del denominador y numerador, y me queda como gramos de ion sobre 10 a la 6 centímetros cúbicos. Si eso yo lo paso, eso es litros de agua. Entonces, el ppm por la densidad, que es 1, ¿sí? Tomando como 1, un gramo, me da que es, acá también voy a pasar los gramos a miligramos, y yo lo puedo pasar en miligramos por litro, y eso me va a dar la unidad de ppm. Es decir, yo puedo ahí traspasar esa unidad en la cual comúnmente se mide la dureza. ¿Ya? Entonces aquí de nuevo vuelvo a repetir lo que es, cuál es el uso del agua en la industria. Agua industrial, que significa, por ejemplo, el agua de alimentación a calderas, el agua de enfriamiento para los circuitos en donde yo necesito enfriar el agua que está recirculando en la planta de servicios, y agua para proceso, como por ejemplo este que se ve en la figura, en la cual yo necesito agua que esté en alta condición de pureza, porque el producto acá es agua embotellada potable. ¿Bien? Y también yo tengo el uso, como recién lo mencionaba, el del agua potable y el agua para incendio, en el cual circula por un circuito, digamos, necesario en todas las plantas en las cuales requiero de ese servicio, por ejemplo, las que vimos de Refinor, que nos mostraron los técnicos de esa planta, en la cual yo necesito tener un circuito, y esa agua va a tener un determinado requerimiento que va a ser diferente de este y diferente de este.
¿bien? Entonces, bueno, aquí un poco la clasificación. Fíjense que la localización de las plantas cerca de el recurso agua también pasa a ser una cuestión importante cuando es la decisión de la matriz de localización, ¿ya? En función de, ya sea en este caso recurso agua o los recursos energéticos, etc. Entonces, aquí vamos a entrar un poco al tratamiento de agua para la alimentación a caldera. ¿Por qué razón necesitamos hacer el tratamiento? Una es un objetivo de mantenimiento. Y eso significa que yo lo que quiero es asegurar que ese equipo tenga una vida útil prolongada en el tiempo. ¿Bien? ¿Por qué razón? Por las razones que hemos dicho hace rato, que si yo trato el agua, voy a evitar sobre el objetivo principal, que es evitar los problemas de corrosión e incrustaciones que me van a provocar un envejecimiento anticipado de esas instalaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los pretratamientos que yo voy a aplicarle a esa matriz acuosa? Bueno, en el pretratamiento se habla de desmineralización, también puede ser ablandamiento, o también otro es desaireación, ¿bien? En estos dos primeros, lo que yo estoy haciendo es disminuyendo la dureza del agua, pero cuando yo hago ablandamiento, solo disminuyo la dureza, pero cuando hago desmineralización, es todavía un tratamiento mucho más fuerte, que significa que el agua que voy a obtener es de alto grado de pureza, para los generadores, por ejemplo, para los generadores de vapor de alta presión. Cuando yo hago la operación de desaireación, lo que estoy haciendo es eliminando los gases que están presentes, esas sustancias gaseosas disueltas, que son el oxígeno, el dióxido y otros gases que son no condensables. ¿Bien? Al tratamiento, que lo llamo químico, es un tratamiento adicional, complementario, y lo que hago es agregar sustancias químicas que lo que hacen es inhiben, por un lado, la corrosión, es decir, reaccionan químicamente con el oxígeno para evitar de que corroa las instalaciones, y a la vez también tengo otras sustancias que me van a evitar la incrustación. A ver cómo vamos de hora. Vamos a seguir 2 minutos más y ahí cortamos, cosa que ustedes tengan tiempo para entrar en la otra clase. Bien, entonces, la desmineralización del agua, como mencioné hace rato en las grandes centrales térmicas, lo que hago es que debo aplicar este tratamiento de desmineralización, dado que tengo que reducir al máximo o eliminar esos sólidos disueltos que hemos hablado hace rato, que son las sales disueltas, es decir, aquellos iones, tanto catiónicos como aniónicos, que van a ser perjudiciales. Entonces, acá se mencionan cuáles son esos, ¿bien? Y los tenemos en algunos casos, dependiendo del agua, en trazas, en pequeñas cantidades. Para ello podemos utilizar varias tecnologías, ¿no? La tecnología del intercambio iónico, haciendo uso de resinas de intercambio, la ósmosis inversa, que consiste en utilizar membranas que provocan, utilizando una gran cantidad de energía mecánica, para poder obtener agua al estado puro, y la evaporación, que sería a través de procesos térmicos, que es cambiar de fase al agua y obtener un agua pura luego por condensación. ¿Bien? Entonces, en el caso de la desmineralización con resinas de intercambio iónico, yo necesito la presencia de dos lechos. El agua que se trata, primero va a ser tratada en una torre en la cual tiene un lecho de resinas catiónicas, a continuación pasa a la siguiente, que es la resina aniónica, y una vez que el agua ha sido totalmente tratada, obtengo un agua pura
para ser utilizada, por ejemplo, en las centrales térmicas de alta presión. ¿Por qué razón van en ese orden? Porque la resina aniónica hay que cuidarla, y por esa razón eso hace de que la primera resina es la catiónica y retiene determinados elementos que luego podrían provocar problemas en la siguiente. ¿Bien? También, digamos, hay que mencionar que, voy a volver ahí, que la resina catiónica es una resina de intercambio del tipo ácida. Tiene un grupo complejo, que lo representamos con X, y protónico, por eso tiene comportamiento ácido. Quiere decir que esta resina va a absorber los calcio y magnesio que estén presentes en el agua y que ingresan a este lecho, a esta torre, y libera los protones que posee ese sólido que es la resina. ¿Ya? Entonces, el agua que sale de esta resina, como tiene protones disueltos, es ácida y es corrosiva. ¿Ya? La resina se regenera con una solución, fíjense, es un ácido fuerte, es ácido sulfúrico. ¿Ya? ¿Qué hora es? Díganme. Bien, dejamos acá. Bueno, profe. Porque si no, van a llegar